Como psicólogo en ejercicio y observador agudo del mundo occidental, Carl Jung notó que muchas personas en su época estaban afligidas por sentimientos debilitantes de insignificancia, inadecuación y desesperanza. A lo largo de varios capítulos en el volumen 10 de sus obras completas, Jung examinó este problema y llegó a la conclusión de que tales sentimientos eran causados por lo que él llamaba un problema espiritual. Este problema espiritual sigue siendo un problema para muchas personas en el mundo moderno, y su existencia generalizada representa una gran amenaza para la libertad y la prosperidad de las sociedades occidentales. Porque no solo aquellos afectados por él sufren como individuos, sino que a medida que más caen víctimas de él, la estabilidad de una sociedad se tambalea y aumenta el potencial de agitación política y social. Jung observó las ramificaciones sociales de este problema desplegarse en forma de 2 guerras mundiales y el surgimiento de estados totalitarios. Estaba tan horrorizado por estos eventos que hizo todo lo posible para transmitir sus ideas a otros con la esperanza de evitar ocurrencias similares en el futuro. Jung creía que la aparición de este problema espiritual coincidía con la disminución de la influencia que las religiones tradicionales, principalmente el cristianismo, han tenido en las sociedades occidentales en los últimos siglos. El descarte de estas religiones ha tenido muchos efectos, pero el que Jung vio como más apremiante fue el hecho de que obligó a incontables personas a enfrentar los dilemas existenciales de la vida humana sin la ayuda de dogmas religiosos. Qué diferente parecía el mundo para el hombre medieval. Para él, la Tierra estaba eternamente fija y en reposo en el centro del universo. Los hombres eran todos hijos de Dios bajo el cuidado amoroso del Altísimo, que los preparaba para la bienaventuranza eterna, y todos sabían exactamente qué debían hacer y cómo debían comportarse para elevarse de un mundo corruptible a una existencia incorruptible y gozosa. Tal vida ya no nos parece real, ni siquiera en nuestros sueños. Además del surgimiento del secularismo, Jung sugirió que el desarrollo de la sociedad de masas moderna también jugó un papel en la aparición del problema espiritual. La sociedad moderna surgió durante la Revolución Industrial, cuando grandes partes de la población fueron expulsadas de pequeñas ciudades hacia grandes ciudades en busca de trabajo y oportunidades, dando lugar al nacimiento de una sociedad de masas. Si bien el desarrollo de una sociedad de masas generó beneficios a través de la intensificación de la división del trabajo, también trajo problemas peligrosos. Esta nueva forma de existencia, escribió Jung, produjo un individuo inestable, inseguro y sugestionable. La inseguridad del individuo en una sociedad de masas es una función de la cantidad de personas que lo rodean. Cuanto más grande sea la multitud, más anulado se sentirá el individuo. Pero esta inseguridad también fue instigada, según Jung, por el surgimiento de una mentalidad racional y científica que acompañó a la revolución industrial y, con el tiempo, saturó más y más rincones de la sociedad. En el siglo XIX y aún más en el siglo XX, planificadores sociales, políticos y líderes de diversas industrias, fascinados por los frutos que la investigación científica estaba produciendo en los campos de la industria y la medicina, llegaron a creer que los métodos de la ciencia podían ser utilizados para remodelar la sociedad. El resultado de este movimiento fue una masificación de la sociedad, es decir, un aumento de la uniformidad y una drástica disminución de la importancia del individuo. Para modelar y posteriormente remodelar la sociedad basándose en principios científicos y racionales, la singularidad del individuo debe ser negada a favor de promedios estadísticos, y el rediseño de la sociedad es llevado a cabo por un grupo de élites o tecnócratas que ven a los seres humanos como nada más que abstracciones, unidades sociales homogéneas para ser gestionadas y manipuladas. Los efectos peligrosos de este intento de utilizar la ciencia para remodelar al individuo y a la sociedad, efectos que todavía están presentes hoy, fueron descritos por Jung. Bajo la influencia de supuestos científicos, no solo la psique, sino el hombre individual y todos los eventos individuales sufren una nivelación y un proceso de difuminación que distorsiona la imagen de la realidad en un promedio conceptual. No debemos subestimar el efecto psicológico de la imagen del mundo estadístico,
empuja al individuo a un lado en favor de unidades anónimas que se acumulan en formaciones masivas. Como unidad social, ha perdido su individualidad y se ha convertido en un mero número abstracto en la oficina de estadísticas. Solo puede desempeñar el papel de una unidad intercambiable de importancia infinitesimal. La incertidumbre existencial traída por la disminución de las religiones y la disminución de la importancia del individuo en la sociedad de masas se han combinado para crear una situación en la que la gran mayoría de las personas se ven a sí mismas como seres insignificantes e impotentes. Esta mentalidad puede ser muy perjudicial, porque como descubrió Jung, cuando la actitud consciente del individuo es deficiente de una manera que es perjudicial para la salud psicológica, el mecanismo autorregulador de la psique producirá una compensación inconsciente en un intento de corregir la actitud consciente defectuosa y devolver la psique a un equilibrio relativo. Aquellos que sufren de un problema espiritual debido a sus sentimientos de insignificancia carecen de los niveles adecuados de autoeficacia necesarios para la salud psicológica. Jung propuso que, para compensar esta deficiencia, el inconsciente produce una compensación en forma de un fuerte deseo de poder. El sentimiento de debilidad del individuo, de hecho de inexistencia, se compensa con la erupción de deseos de poder hasta entonces desconocidos. Es la revuelta de los impotentes, la codicia insaciable de los sin nada. La compensación puede ser beneficiosa si uno es capaz de integrar los contenidos compensatorios del inconsciente en su conciencia, logrando así un mayor equilibrio en su mente consciente y una mejora general de su salud psicológica. Sin embargo, si los contenidos inconscientes de la compensación, que en el caso de un problema espiritual toman la forma de un deseo de poder, permanecen ocultos en el inconsciente, la compensación puede resultar extremadamente peligrosa. Si un movimiento compensatorio del inconsciente no se integra en la conciencia de un individuo, escribió Jung, conduce a una neurosis o incluso a una psicosis. Si un deseo compensatorio de poder no se integra en la conciencia, Jung advirtió que uno se verá poseído por un impulso inconsciente de poder y lo buscará a toda costa. Al no encontrarlo en su vida personal debido a profundos sentimientos de impotencia, es muy probable que tales personas se inclinen hacia ideologías colectivas, movimientos de masas e instituciones que perciben como poseedoras del poder que les falta como individuos. Si el individuo, abrumado por el sentido de su propia insignificancia e impotencia, siente que su vida ha perdido su significado, entonces ya está en el camino de la esclavitud y, sin saberlo ni quererlo, se ha convertido en su prosélito. Cuando este proceso psicológico ocurre a gran escala, una sociedad se vuelve altamente vulnerable al surgimiento de la tiranía estatal. Jung describió este proceso en el siguiente pasaje escalofriante: en lugar del individuo concreto, tienes los nombres de organizaciones y en el punto más alto, la idea abstracta del Estado como principio de realidad política. La responsabilidad moral del individuo es entonces inevitablemente reemplazada por la política del Estado. En lugar de la diferenciación moral y mental del individuo, tienes el bienestar público y el aumento del nivel de vida. La meta y el significado de la vida individual, que es la única vida real, ya no residen en el desarrollo individual, sino en la política del Estado, que se impone al individuo desde fuera. El individuo cada vez tiene menos la decisión moral de cómo debe vivir su propia vida y, en cambio, es gobernado, alimentado, vestido y educado como una unidad social, y se divierte de acuerdo con los estándares que dan placer y satisfacción a las masas. Esta forma de distopía ocurrió en diversos grados en el siglo XX y parece estar resurgiendo en Occidente hoy en día. Mientras muchas personas se dan cuenta de los peligros que plantea la existencia de estados centralizados, la mayoría reacciona al crecimiento del poder estatal con sentimientos de desesperanza, creyendo que no hay nada que puedan hacer al respecto como individuos. El análisis de Jung es profundo porque sugiere que el surgimiento de la tiranía estatal es un subproducto de la proliferación del problema espiritual que afecta al mundo moderno y, por lo tanto, puede ser subyugado si más personas aprenden a resolver el problema espiritual que afecta sus propias vidas.
Jung tenía la esperanza de que muchas personas en Occidente fueran capaces de lograr esto y veía evidencia de tal potencial en el crecimiento del campo de la psicología en el siglo XX y en el aumento del deseo de muchos de explorar las profundidades de su psique en busca de autoconocimiento. Para Jung, la clave del problema espiritual hoy en día radica en la fascinación que la psique ejerce sobre el hombre moderno. Si somos optimistas, veremos en ello la promesa de un cambio espiritual de gran alcance en el mundo occidental. En todo caso, es un fenómeno significativo. Importante porque toca esas fuerzas irracionales y, como muestra la historia, incalculables fuerzas psíquicas que transforman la vida de los pueblos y las civilizaciones de formas imprevistas e imprevisibles. Estas son las fuerzas aún invisibles para muchas personas hoy en día, que están en el fondo del interés psicológico actual. En tiempos de desesperación, los pueblos antiguos buscaban a los dioses que habitaban los océanos, los bosques y los cielos para regenerarse. En la opinión de Jung, el individuo moderno, para quien todos los dioses están muertos, debe buscar en su interior respuestas a los problemas espirituales que lo aquejan. Al encontrar respuestas, pensaba, no solo estaría curando la enfermedad espiritual que lo aflige personalmente, sino que también estaría contribuyendo a la renovación de un mundo extraviado en la oscuridad de la dominación estatal. Pequeña y oculta es la puerta que conduce hacia adentro, y la entrada está bloqueada por innumerables prejuicios, suposiciones equivocadas y miedos. Siempre se desea escuchar grandes esquemas políticos y económicos, las mismas cosas que han llevado a cada nación a un atolladero. Por lo tanto, suena grotesco cuando alguien habla de puertas ocultas, sueños y un mundo interior. ¿Qué tiene que ver el idealismo vacío con los gigantescos programas económicos, con los llamados problemas de la realidad? Pero no hablo a las naciones, solo a unos pocos individuos, para quienes es obvio que los valores culturales no caen del cielo como el maná, sino que son creados por las manos de los individuos. Si las cosas van mal en el mundo, es porque algo está mal con el individuo, porque algo está mal conmigo. Por lo tanto, si soy sensato, me pondré bien primero. Para esto necesito, porque la autoridad externa ya no significa nada para mí, un conocimiento de los fundamentos más íntimos de mi ser, para que pueda basarme firmemente en los hechos eternos de la psique humana.